Bueno, mientras la pone me voy presentando. Soy Fernando Molinuevo, uno de los socios fundadores de Meshbook. Aquí están mis otros dos socios, unos cracks. Además de emprender y de estar aquí en Lanzadera, que de hecho agradezco a todo Marina de Empresas por dejarnos hacer esto, como una cosita más de todas las cosas que nos están ayudando, ¿no? Y yo sinceramente digo que en Valencia con esto nos ha tocado la lotería, ¿no? Aparte de emprender, soy profesor de DEM en el ABC de Operaciones, y de hecho esto de la Industria 4.0, la primera vez que lo planteamos en el ABC de Operaciones fue hace 1 año y medio, cuando nadie hablaba de esto. Hace 1 año y medio dijimos, esto tiene que estar aquí, hay que hacer una sesión. Yo estuve hablando con ellos y su pregunta fue, esto, dice, no conocemos nada, pero tú que vienes de la empresa, ¿crees que esto va a ser el futuro? Y dije, estoy seguro que va a ser el futuro. Apostaron por ello, fuimos los primeros en hacer algo y han sido los primeros en... Han sido los que empezaron a apostar por ellos y nosotros hemos ido trabajando mucho con ellos y empezamos en Lanzadera, ¿vale? Entonces os voy a hablar un poco de cuál es mi visión de esto de la Industria 4.0 para las empresas, ¿no? A mí siempre me gusta preguntar si sabéis quién es este señor que hay ahí. ¿Alguien lo conoce? Imagino que todos, ¿no? Si ahora os preguntara 2 cosas que os acordéis de Iker Casillas. No vale el beso al carbonero, ¿vale? Entonces probablemente muchos de vosotros me diríais, una, probablemente sea esta, o sea, pero luego otra, hablaríais también de toda la movida con Mourinho, con tal, no sé qué pasa, toda la movida con Mourinho, qué tal, y entonces es cuando yo os digo, este que está aquí, sois vosotros, este no es Iker Casillas, este sois vosotros. Y diréis, ¿por qué? Dice, yo vengo del mundo de operaciones, y el mundo de operaciones es un portero. O sea, lo mejor que te puede pasar es que no te metan gol, pero nadie te va a aplaudir. Eso sí, como llegue el tío de Vintage, joder, tío, ha cerrado un pedido, tal, no sé qué pasa. ¿Sabes? Dices, nadie te va a alabar, ¿no? Entonces, si ahora se hiciera otra pregunta, dice, ¿cuántas de vuestras empresas pueden sobrevivir sin ser excelentes en operaciones? Que me levante uno la mano, si lo hay. Veo pocas manos arriba. Y la realidad es que, salvo Apple, ¿vale?, o alguna más, nos estamos ganando el pan en operaciones. Pero nos vendemos muy mal. No le he dado. Bueno. Yo soy de producción, no técnico, como podéis ver, ¿vale? Entonces, la realidad es que hoy en día, ¿vale?, no hay ninguna empresa que pueda subsistir sin tener unas operaciones excelentes, ¿vale? Y de hecho, hay muchas que lo que les ha pasado es que han muerto o han tenido muchos problemas, ¿no? Hay muchos casos que todos pueden venir a la cabeza, ¿no? Pero vamos a empezar centrándonos en algunas que han tenido mucho éxito, ¿no? Y de hecho, cuando ves alguna que ha tenido mucho éxito, excepto las tecnológicas, se basan mucho en su cadena logística, en qué han hecho en operaciones, ¿no? Han hecho algo distinto, ¿no? Dell quita a los distribuidores del medio, IKEA es muy listo y dice, no, la mitad del trabajo lo haces tú y encima vamos encantados, porque nuestras mujeres nos lo dicen, fundamentalmente. Zara consigue, gracias a un suministro muy rápido, meter una colección cada 3 semanas, y Mercadona, con el modelo de interproveedores, baja sus gastos logísticos, una barbaridad, baja su inmovilizado y mejora mucho. La siguiente pregunta será, bueno, yo he venido aquí, tengo mi pequeña empresita, y esto, ¿cómo me ayuda a mí, no? Y es que nosotros nos peleamos todo el día en el triángulo de las Bermudas. Y este triángulo cada vez tensa más. Pues el triángulo de las Bermudas es calidad, servicio y precio. Entonces, hace 15 años tú te podías mover, el cliente no te exigía mucho calidad, entendía que el plazo de entrega 2 semanas estaba bien, y precio, bueno, tenías una tecnología que no tenía casi nadie y ibas bien. Pero todo esto cada vez
empieza a tirar, y el problema es que, claro, el triángulo tiene 180 grados, entonces, lo que tira de un lado te arrastra al otro, y entonces tienes que tirar del otro lado, ¿no? Entonces, todos vosotros habéis vivido, o me lo puedo imaginar, el típico problema, cuando tienes un problema de calidad, que al día siguiente haces 200 controles más, y el coste da igual. No, pon un tío ahí que revise la pieza y tal y cual. O el día que falla suministro al cliente y de repente dice, stock de seguridad. Y eso es porque el triángulo va tirando, ¿no? Entonces, la realidad es que a día de hoy hay que utilizar la tecnología para que este triángulo no te mate y para que esté bien equilibrado. Entonces, para esto llega lo que es la industria 4.0, ¿vale? La industria 4.0, como la llamaron, es la 1.0 fue la llegada del vapor, la 2 la electricidad, la 3 en los 80 cuando empieza la automatización y la 4 es cuando se empieza a interconectar todo, ¿no? Cuando llega lo que también se conoce como el Internet de las cosas. Mira, la primera vez que vi esto, dije, está bien, pero a mí qué, ¿no? ¿Y esto va a llegar o no va a llegar, ¿no? Como dato, a mí me gusta poner, y aparte cada vez que hago una ponencia de esto la voy actualizando, ¿no? La primera vez que estuve hablando con Eden para la BC de operaciones, dije, no, esto va a tirar muchísimo. Hice una búsqueda en Google y salieron 500 entradas. Y me miraban, pues que confían mucho en la gente, ¿no? Cuando hice la ponencia en octubre pasado, hice lo mismo y aparecieron 867.000 entradas, ¿vale? Y para preparar esta, he hecho lo mismo y han aparecido 7 millones de entradas, ¿vale? Entonces esto, yo no soy Google, ¿no? Pero normalmente cuando en Google todo empieza a tirar, pues parece que hay algo detrás, ¿no? Si además esto lo unes a que se va a hacer una inversión, ¿vale? Inicialmente se decía de 140 millones año a año en Europa, ¿vale? Hasta llegar al 2020, ¿no? Pero este es un dato también de octubre pasado. El gobierno español, bueno, cuando se constituye el gobierno español, hay aprobado un plan de 100 millones de euros solo para España. En la Comunidad Valenciana hay un plan de 6 millones ya para fomentar que las empresas se digitalicen, ¿no? Entonces esto parece que claramente va a llegar, ¿no? Además, hay una parte que dicen, bueno, va a haber un negocio muy grande vinculado a lo que aparezca en la industria 4.0, pero el dato más importante es este. O sea, lo que dicen es, los gurús, ¿vale? Lo que dicen es que de cada 5 empresas, en 2020 habrá 4 conectadas. Yo solo espero que ninguno de vosotros seáis la quinta, ¿vale? Porque en mi opinión, el que no esté ahí, pues tendrá muchos problemas. Yo no sé si se han hecho la estadística porque las otras no estarán o el que está hecho a tiempo actual, ¿no? Pero claro, la pregunta de esto es, a mí la primera vez que hablan de industria 4.0, ya, yo vengo del mundo de la industria y vengo del mundo de las operaciones, ¿no? Y a mí cada vez que me llegaba alguien y me decía, quiero invertir esto, ¿cuál era la pregunta que yo hacía? ¿Cuál es el payback? ¿Vale? Esto es como casi lo tenemos todos los que estamos aquí, va directa, ¿no? O cuál es el payback o cuánto ahorra. Pero entonces, la gran pregunta de esto es, oye, ¿cómo cojo una moda, ¿vale? Que pueda ser una moda y realmente le saco valor, ¿no? Y en eso es lo que nosotros hemos estado trabajando estos últimos años. Entonces, la industria 4.0 hay un montón de historias, ¿no? Hay muchas cosas que se están diciendo, ¿no? Y muchas de estas que hablan que dicen, no, esto tiene que ser la revolución y el cambio del modelo productivo, ¿vale? Pero claro, aquí volvemos a anterior, vamos a ver de todas estas cuáles podemos aplicar, ¿no? Entonces, hay fabricación aditiva, hay integración de sistemas, si hay que controlar la ciberseguridad, computar en la nube, robótica colaborativa, interconexión, big data, simulación, ¿vale? Entonces hay un montón de cosas. Entonces lo que vamos a ver es cuáles de ellas se están empezando a aplicar, ¿no? Antes de entrar en el detalle de las tecnologías, os quiero dar 3 o 4 ejemplos de gente que está generando negocio o que está dando un salto cualitativo a partir de la industria 4.0. Esta empresa, por ejemplo, ha empezado a imprimir zapatillas con fabricación aditiva. Coge plástico, las imprime y tiene una zapatilla exactamente al tamaño de tu pie. Estos están en Alicante. Para que veáis que no estamos hablando de gente, de cosas tan raras, ¿no? Hay gente que está
empezando a hacer PCBs con fabricación aditiva. O sea, tiran el conductor sobre la placa y eso te permite tener prototipos de PCBs en un plazo cortísimo. Esto yo recuerdo cuando empecé a trabajar, que de hecho el primer viaje que hice fue a una fábrica de PCBs, esto era una... O sea, tenías que hacer la plancha, hacer el negativo, atacarlo químicamente, quitarlo. Pues bueno, esto te va a permitir hacer esto mucho más rápido. Maymuesli, que es una empresa alemana, lo que ha creado es, tú te metes en su página web y tú diseñas tus cereales a medida. Dice, yo soy una persona que me gustan que mis 200 gramos de cereales tengan 40 de nueces, 25 de muesli y tal. Tú pones el pedido en la web y ellos te lo dosifican a medida. Han cambiado el concepto y así como ahora tenemos el concepto de que todos tenemos un part number, ¿no? En todos nuestros sistemas hay un código, el cliente pone un pedido, un código, ellos han cambiado. Dicen, yo cada pedido te genero un código, el código automáticamente se imprime y la bolsa va pasando por la fábrica y funciona un poco como las máquinas de café, ¿no? Que te va dosificando lo que el producto le dice que quiere, ¿no? Entonces, esto ya existe, esto es una realidad, ¿vale? Esta fábrica en Estados Unidos lo que ha hecho ya es geoposicionar a todas las personas en la fábrica por un tema de seguridad. Entonces, existe ya sistemas de geolocalización interna que con ese sistema tú sabes dónde está, puedes asignar costes, tienes todo el mundo controlado. En caso de un tema de seguridad, sabes dónde está cada persona. Pues esto es una realidad ya, ¿vale? Laboratorios Sesderma, por ejemplo, y aquí ya empieza a entrar en ejemplos muy actuales. Ellos que dicen, en un momento dado, dice, yo me quiero asegurar dar un punto de calidad a mis productos, ¿no? Y no quiero decidir que los propios operarios decidan lo que tienen que hacer en cada momento. Entonces, a partir de la interconexión de sistemas, pues lanzan los controles de calidad, tienen una alarma si no están hechos y además han protegido la información, porque como ahora están sin papel, cuando tú tienes una receta, pues solo la ve el operario en un momento y evitas fugas de información. Entonces, lo que os quiero decir con esto es que dentro de la industria 4.0 hay un montón de aplicaciones y un montón de aplicaciones que están ya con nosotros, que ahora veréis por qué son asequibles, ¿no? Y una de las partes, ya lo ha comentado Álvaro, es que los costes de la tecnología han bajado un montón. O sea, lo que antes había que programar y un programador tardaba 4 meses, utilizando programación web estás hablando de 2 semanas. Donde antes tenías que tener una plataforma accesible en cada ordenador, ahora si lo haces vía web, todo el mundo puede acceder desde cualquier navegador y además sabe cómo acceder, ¿no? Entonces todo esto es lo que está facilitando que la industria 4.0 avance de verdad, ¿no? Este ejemplo que me encanta mucho, este ejemplo es, han desarrollado una tecnología para almacén que con realidad aumentada, cuando el operario se mueve con las gafas, automáticamente descuenta la cantidad del ERP y lo mete en el albarán de salida. Entonces, estos son ejemplos reales, ¿no? Entonces, lo que es importante quedarse es que esto está aquí, esto se va a quedar y lo que tenemos que entender es qué hago o qué puedo hacer para sacarle partido, ¿vale? Para entender esto es muy importante entender esta curva, ¿no? Esta es la típica curva, ¿vale?, de adaptación tecnológica, ¿no? Primero aparecen los Blu-ray estos que salieron y algunos de estos mueren, ¿no? Porque luego ha salido el tema de los USB, los discos duros tal, que se lo han cargado, ¿no? Entonces, es importante, hay gente que aquí ya se compraría el iPhone 19 y hay gente que el iPhone 19 pues se lo comprará cuando valga como el Galaxy 3, si se lo compra, ¿no? Entonces es importante entender dónde está la tecnología y dónde está el perfil de cada empresa, ¿vale? Entonces, si situamos las distintas tecnologías que aplican a fábricas, aquí he limitado de todo lo que había en la industria 4.0, lo que yo veo que aplica a fábricas, lo que vemos es, a ver, la robótica colaborativa llegará, yo creo que llegará, pero está en este punto, está a 5 o 10 años vista. La inteligencia artificial, con toda la parte de machine learning, ha bajado mucho a 2, pero la verdadera limitación no está en la tecnología, que ya funciona, sino en esa recopilación de datos, ¿no? Que dices, vale, yo quiero hacer mi fábrica más eficiente y que me dé la receta perfecta, pero ¿con qué la alimentas? ¿Con los partes de papel que cogió Pepito ayer y que están en el cajón de calidad?
pues aún no la han inventado, puede ser que llegue, pero aún no está, ¿no? Entonces, hay una parte primera de recopilar información para que la inteligencia artificial funcione, ¿no? El cloud computing está muy avanzado, cada vez más cosas se llevan a la nube, y luego, para mí, los dos que están ya aquí es la interconexión de redes y luego la parte de fabricación aditiva, pero para unos determinados sectores. Por ejemplo, la fabricación aditiva para toda la parte de primeras series, prototipaje y tal, ya está. O sea, vas, por ejemplo, a muchas fábricas de inyección de plástico y cuando ahora le quieren presentar un prototipo a un cliente, lo imprimen en 3D, se lo llevan y se lo enseñan, ¿no? Eso hace 15 años, una esterilotografía te costaba 4 o 5 mil euros, ¿no? Lo que no lo veo tan claro es que vaya a estar para competir contra una pieza estándar de plástico en un molde con las cadencias que dan un molde, ¿no? Entonces, esto es la parte donde creemos que va a estar, ¿no? Entonces, cuando ves la tecnología, a mí me gusta hacer la típica matriz de beneficio, facilidad de implantación, ¿no? O sea, si nosotros vemos esto, pues lo lógico es decir, oye, ¿qué me da más beneficio y qué me cuesta menos implantar? Que eso es lo que primero tenemos que hacer, ¿no? Esto, pues siempre habrá un super multinacional que empezará a utilizarlo y cuando ellos ya se hayan pegado 2 o 3 tortas y a mí ya no me dé muchos problemas porque no me los puedo permitir, lo empezaré a usar yo, ¿no? Entonces, si vemos esto, claramente la interconexión de sistemas es lo primero que hay que abordar, ¿no? Junto con, en una segunda etapa, toda la parte que comentaba Álvaro de Machine Learning. Dice, oye, yo empiezo a interconectar, empiezo a utilizar esta información, empiezo a generar mejora, y cuando yo ya me he comido toda esa mejora, que ya no puedo más, entonces le digo a la máquina, oye, ayúdame, porque ya estoy en el 75% de y ya no puedo subir más, ¿no? Y ahora os voy a poner un ejemplo de las fábricas, ¿vale? ¿Cuántos de vosotros se apostaría conmigo un pincho y caña, ¿vale? Que se va a si le pides, si me consigues este reto, ir a Barcelona por la Nacional en 3 horas clavadas, consumiendo 5,2 litros y a una media no superior de 100 kilómetros por hora sin saltarse ningún límite de velocidad. ¿Quién se apuesta algo conmigo que lo pueda hacer si tiene un coche con este cuadro de mandos? ¿Alguien sería capaz? Difícil, ¿no? Si ahora yo os digo, tenéis un plan anual de 30 millones, ¿vale? Que tenéis que conseguir un margen del 22%. La fábrica no puede tener una desviación más del 4%. Lo tienes que conseguir con 100 operarios, ¿vale? Pues eso es lo que estáis haciendo o intentando hacer sin ninguna información. Y eso es lo que pasa ahora en las fábricas. Si ahora yo os digo la misma apuesta con este coche y más información, ahí ya no me juego el pincho y la caña, ¿vale? Porque ahí yo creo que pierdo. En las fábricas pasa esto. O sea, estamos llevando un bicho que cada día, porque a un coche, ¿cuánto le ponemos de gasolina a un coche? 60 euros a la semana. Es que a una fábrica le estás metiendo cada minuto, el que menos le estáis metiendo 100, 200 euros, que llegan y tienes que pagar. Pues la gente dice, no, yo voy a trabajar y ya está, ya, pero el payroll, cada hora que pasa es 100 euros. Cada hora que alguien no está haciendo algo es 100 euros que se van al retrete, ¿no? Entonces, yo creo que en las fábricas claramente tenemos que hacer eso, sobre todo por dónde estamos, ¿no? Entonces, ¿cómo lo tenemos que hacer, no? Aquí a mí me gusta mirar mucho industrias que han pasado por esto, ¿no? Entonces, si tú en la época donde se tenían los 600, que alguno de nosotros ve aquí, hemos estado en algún 600, ¿vale? O conduciendo, o yendo ahí 4 detrás sin cinturón y sin sillita, ¿vale? Entonces, si ahí dices, oye, el coche, tú en la época de la SEAT ahí solo en España dices, va a haber un coche que se conduce solo, la gente, y tienes que invertir mucho, la gente diría, tú estás chalado, tío. O sea, eso es imposible, conducir solo un coche, ¿vale? Entonces, nadie sabía, o sea, cuando han empezado a meter tecnología en los 80, yo estoy seguro que no sabían que iban a llegar al coche autónomo, ¿no? Pero ellos, ¿qué hicieron inicialmente? Interconectaron los sistemas, ¿no? En los años 90, primero empezaron a gestionar información. O sea, lo primero, la primera inteligencia artificial, la primera red interconectada que yo he conocido a nivel máquinas han sido los coches. O sea, el coche tiene mucho de inteligencia artificial. O
O sea, la inteligencia artificial, que es una gran palabra, es algo tan sencillo como cuando voy por un túnel que se me enciendan las luces, ¿vale? Pero esa ha sido una segunda etapa. La primera etapa es, ponte el cinturón. Estás consumiendo 8 litros a los 100. En 400 kilómetros, como no pongas gasolina, te vas a quedar parado. Pues eso es lo que hay que empezar a hacer, ¿no? No hay que volverse loco y decir, no, es que la industria 4.0, la robótica colaborativa, no sé qué. Pues a mí eso, digo, bueno, llegará. Pero lo que sí que es importante es, si yo quiero ir a Francia, como me esté yendo a Extremadura, pues probablemente tenga un problema, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es interconectar, ¿vale? Entonces, ¿qué es interconectar? O sea, ¿qué es lo que hay que interconectar? Al final, interconectar es, todos los que estáis en fabricación, ¿no? Conocéis la historia esta de las 4 M's, ¿no? Los materiales, las máquinas, las personas, los men y los métodos, ¿no? Pues lo lógico, si al final aquí no hay que hacer nada nuevo, o sea, la tecnología o el modo de gestión eficiente que existe de los 80, lo que hay que hacer es utilizar la tecnología. Si para encontrar un problema Ishikawa, que alguien lo ha comentado al principio, utiliza las 4 M's, pues vamos a interconectarlas, que probablemente me den información, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues saber qué están haciendo las máquinas en un momento dado, qué gente está trabajando, la metodología que debería seguir y los objetivos que yo le pido a ese producto, ¿vale? Y eso, interconectarlo, ¿no? Y eso es lo que empieza a llevar la industria 4.0 a un prisma muy real, ¿vale? Entonces, imaginemos ahora ya que todos os he convencido, ha sido una ponencia espectacular y habéis decidido en vuestras fábricas poner un sistema de gestión y control a tiempo real, que bien podría ser Meshbook, ¿vale? Entonces, ¿qué esperas a estos? O sea, si una máquina va 30% más despacio de lo que debería, ¿qué es lo primero que os gustaría que pasara? Lo primero. Antes de saberlo, mejor, saberlo es después. Que lo corrigiera, que el operario supiera, oye, ¿vas mal? ¿Puedes hacer algo? Porque muchas veces es que ni lo saben. O ¿qué pasaría si dices, no, hay un control de calidad que es súper clave, porque he tenido 4 rechazos, ¿vale? Y ese se tiene que hacer ahora. Pero lo mínimo que le puedes pedir al operario, o sea, le puedes pedir que lo haga, pero lo mínimo que te va a decir es, pero dime cuándo, ¿no? Entonces, el primer nivel de esto es llevar a la base la información para que empiecen a actuar. Porque cualquier sistema de reporting de BI está muy bien, pero es forense. O sea, el objetivo de esto es, hazlo desde el principio. Si me duele la rodilla, o sea, cuando me la hayas cortado no me digas, no, es que te la he cortado porque tuviste una rotura. Bueno, si ya me empieza a doler y me dices, oye, ya te hago algo, ¿no? Entonces, lo primero que tiene que ver un operario es algo como esto, es decir, oye, vas como una tortuga, tío, vas 5% por debajo de lo que deberías, no haces los controles de calidad porque no hay nadie en la línea. Eso es lo primero que tienes que hacer, ¿vale? Y esto, interconectando, se puede hacer, ¿no? Lo siguiente es, él ha pasado de todo, porque a veces pasa, ¿no? Yo tengo operadores, igual he tenido mala suerte, pero hay algunos que pasan de todo. Lo siguiente que quiero es, oye, tengo un mando intermedio. Pues lo ideal es que el mando intermedio intente subsanarlo. Porque él pase o porque tenga un problema, que también puede ser. Él se ha quedado en tortuga, pero se ha quedado en tortuga porque tiene un problema en la máquina. Pero es que aparte lo que le pasa normalmente ahora es que cuando él tiene el problema en la máquina, se lo dice al mecánico y el mecánico dice, es que tengo molta feina, ¿sabes? Y no hace nada. Y el tío dice, pues si él tiene molta feina, pues yo no voy a hacer nada. Y el supervisor, como está ahí en la oficina, súper atareado, pasando los partes de ayer, no se entera. Entonces, lo segundo que buscas es, oye, dale visión al supervisor y diga, oye, que estás teniendo un problema de 2 a 4, ¿vale? Que te sobra una persona en una línea, que hay gente que no hace el control, ¿vale? Entonces, eso es lo siguiente que quieres saber. Y esto es interconectar, para ganar dinero. ¿Por qué? Porque lo primero, que el primer modo como se ahorra dinero, ¿vale? Es detectar el problema cuando pasa. Imaginaros que en vuestro coche, ese AMG que os he puesto para ir a Barcelona, el coche pierde gasolina. Si tú, en el momento que cae la primera gota de gasolina, vais a perder mucha menos gasolina que si te tienes que esperar a que haga ahí el circulito en el garaje, ¿no? Pues esto es lo mismo.
Lo que pasa es que no lo vemos, porque como vamos sin el mando, pero el día que empiezas a ver esto, la gente de hecho cuando empieza a ver dice, ¿cómo no lo he sabido antes? Eso sí, las primeras semanas el Valium cerquita, porque lo que va a pasar es, a este tío me lo crujo, ¿sabes? Pero luego pasa, ¿no? Y la gente se coge. Pero esto es lo segundo, ¿vale? Pero es que el supervisor también tiene sus problemas, porque el supervisor, cuando intenta hacer todo eso, resulta que hay un mal endémico. Entonces lo que le pides al ingeniero de mejora es, oye, yo lo que quiero es que de todo lo que pasa, que me ataques el problema detallado. Entonces la herramienta, como gestiona a tiempo real, lo que te permite saber es dónde tienes las pérdidas y qué te genera exactamente la pérdida. Entonces tú le dices, tengo un problema de personal, pues tengo un problema de planificación. Tengo un problema de velocidad, pues me voy a ver el análisis 2D y ahí me dice que el problema es la limpieza, pues tendré que hacer un SMED. Entonces ese tercer nivel, ¿vale? Lo que le permite es esto, ¿vale? Y luego hay un cuarto nivel que muchas veces te vuelves loco cuando estás de vacaciones, que es para muchos de vosotros, que te permite tener tu cuenta de resultados a tiempo real en cualquier lugar del mundo. O sea, hay muchos de vosotros, ¿vale? Que yo sé que tenéis fábricas fuera, y eso ya es la locura. O sea, si aquí en Picasen o en Paterna ya te tienes que pelear con todo el mundo, cuando estás hablando de la fábrica en Polonia, en Turquía, en China, ya es la locura. Ya estás pensando, decir, a ver cuál es la próxima que me viene, ¿no? Entonces, esto lo que te permite es estar interconectado desde cualquier lugar del mundo hasta el nivel más básico, ¿no? Y además te permite computar y tener información de desviaciones de costes a tiempo real. O sea, esa información que te pasa el controller al final de mes se puede gestionar a tiempo real, ¿vale? Entonces, para acabar, deciros, a ver, podéis elegir. Yo he ido con estos, yo hice un Erasmus en Francia y me cogí uno de estos y me fui hasta Francia, pero probablemente, si me voy ahora, pues me cogeré el navegador, ¿no? Y es vuestra decisión hacerlo, es vuestra decisión si queréis ser el portero o si queréis ser igual que el tío de ventas, que lo que hace es, he ahorrado 20% de costes, por favor, venid a mí, no os vayáis al de ventas. Si necesitáis alguna cosa más, aquí estoy. Preguntas. Puede ser que la haya explicado también. De todos modos, luego voy a estamos varias personas de Messbook, entonces si queréis cualquier detalle me preguntáis. ¿De acuerdo? Sí, creo que sí, acércatelo. No, ahí. Bueno, da igual, se me oye. Me gusta mucho tu exposición, ¿no? Pero que yo creo que al final también, y además has nombrado un poco la parte de Álvaro, pero para los que somos fabricantes, y yo soy fabricante, también hay una parte de decisión que es un poco loca, ¿no? Es decir, cuánto fabrico, por qué, tal, no sé qué, ¿no? Entonces yo creo que también, para mí, o al nivel que estamos nosotros, que tampoco estamos en un 4.0 extremo, pero nos acercamos más de lo que queríamos, pues a que hoy salgo contento aquí. Pero un poco eso, que también falta mucho la parte de toma de decisiones de cómo hacer las cosas, por qué, cliente, fabricación en nuestro caso. A ver, evidentemente, y esto es un poco como lo del machine learning, ¿no? Al final las personas tienen que estar y tienen que estar ahí. La ventaja de esto es la objetividad de las decisiones. O sea, la ventaja, yo tengo gente que dice, no, es que fulanito me dice que el problema lo tenemos ahí y el problema que él cree que tiene que ahí está en su cabeza, ¿no? Entonces, aquí lo que te permite es una objetivización de la decisión, ¿no? Y asegurar que decir, oye, cuando yo creo que tengo un problema, lo tengo cuantificado y dices que este problema me cuesta 55.000 euros al año, le voy a poner recursos a hacerlo, ¿no? Porque si no, lo que pasa es que se suele hacer lo que más le gusta a la gente de mejora. Yo he estado en sitios donde el ingeniero de mejora era un crack de programación y todo el problema es que había que reprogramar las líneas. He estado en sitios donde el tío era un crack en Lean y la clave es el SMED. Entonces, esto lo que te ayuda es a objetivizar, ¿no? Y luego te ayuda, a nivel de mando intermedio, a gestionar mejor. Pero es cierto que al final la decisión la tiene que tomar la persona, ¿no? Y también esto es algo que ha empezado, ¿eh? O sea, esto que os estoy enseñando es un embrión. Esto va a acabar con secuenciación con Machine Learning.
va a acabar con tener la receta perfecta, entender exactamente el producto que tú fabricas, con qué personal le interesa hacerlo y en qué máquina. Entonces, esto es la primera parte, luego es lo otro. Lo que pasa es que si no estás interconectado, todo lo otro es complejo, es muy complicado, no puedes, porque al final es lo que decía Álvaro, tú necesitas un output, que puede ser una desviación de coste, y muchísimos factores, que puede ser la materia prima, puede ser el porcentaje de carbono que había en el acero, puede ser, pero claro, eso, si no lo tienes todo integrado, es muy complicado. Sobre todo la demanda del mercado, que al final es lo más complicado, e incluso muchas veces incierta, ¿no? Y nosotros que estamos en el automóvil, que está todo súper programado, al final lo único que te querés es la programación semanal, y nos dan programaciones a 3 meses, por ejemplo, ¿no? Entonces quiero decir que bueno, me gusta mucho, está muy bien, no es una crítica, ¿no? Es una reflexión, es una reflexión en voz alta más. No, y esto lleva, a ver, esto es una parte, ¿eh? Pero por ejemplo, el verdadero modelo lleva esto con ir pensando en entornos de fábricas mucho más flexibles. Hay una página web de Converse, que no sé si lo conocéis, que tú te metes y tú diseñas tu propia zapatilla. A medida, ¿eh? O sea, dices azul, naranja, que ponga aquí moli nuevo, con cordones rojos, y en 2 semanas te la entregan. Eso, evidentemente, no es solo por esto, eso es porque tus fábricas tienen que ir pensándose a ese entorno que no va a cambiar. Eso es lo que he comentado al principio del triángulo. El triángulo cada vez va, pero más apretado. Esto es un punto, pero hay muchas cosas más que hay que evolucionar. Y hay mucha gente, yo hace poco estuve en una fábrica en Toledo de camisas, que los tíos se han reinventado. Ellos decían, la empresa se llama Repunte, entonces ellos vendían camisas pues a tiendas, ¿no? Claro, llegó un momento que solo vendían horas, hombre. O sea, yo tengo una camisa, la tela, cambio el dinero y la hora, hombre, me cuesta 12, tengo 14 y ese es el margen que me sacan, ¿eh? Entonces dije, esto es una locura, ¿no? Abandonan ese negocio y deciden hacer camisería a medida. Entonces, ¿qué hacen ellos? Rediseñan su flujo y empiezan a trabajar un poco como el automóvil. Dice, oye, yo voy a mandar una bandeja, voy a precortar por láser, o sea, por una máquina de corte automático, la camisa, el modelo exacto que me piden, con el cuello, la tela y demás, y lo voy a pasar por una cinta. Y lo que va a hacer es, la gente que cose, pues va a coger esa específica y la va a coser. ¿Qué le supone eso? Bueno, respecto al inicial, tiene un 15% más de coste de mano de obra, la tela es igual, pero claro, vende 2,5 veces más. Pues el que ha hecho, ha interconectado el sistema con las tiendas para tener los pedidos lo antes posible y ha rediseñado sus flujos para poder atender esa realidad. Entonces, esto es una parte, pero es una parte. O sea, cada uno en su industria tiene que ver esa parte donde está, ¿no? Y no es fácil, evidentemente. Si no, lo haríamos todos. Pero lo que sí que creo firmemente es sobre todo por esto. La gente que ha utilizado esto, y en vuestro caso probablemente tenéis igual ya 3 o 4 relojitos, pero en muchos sitios estar así es una locura. O sea, el controlling mensual solo es muy poco. O sea, es pura ciencia forense. ¿Más preguntas? Voy a lanzar yo, Fernando. Está muy bien, te suena esta frase de, sí, esto está el qué, has explicado un poco el cómo, pero, o sea, ¿cómo? O sea, puede estar pensando mucha gente aquí, ¿cómo hago esto? ¿No? ¿Cómo conecto las máquinas? ¿Cuánto tarda? ¿Cómo formo a mi gente? ¿Cuánto me cuesta? Sí, aquí, a ver, lo que comentaba antes, o sea, la tecnología ahora es muy versátil a muchos niveles, ¿no? Por ejemplo, todo el tema de conexión de RPs con temas de web service está muy solucionado. Luego, lo que era antes, conectarme con SAGE o con SAP y tal, está solucionado. Toda la parte de interconexión de máquinas, lo que se suele hacer es replicas algunas señales que las tienes y los metes a un PLC, que es el que hace la primera consolidación de información, que por la red wifi que tienen las fábricas lo mete a la base de datos, ¿no? Entonces, de esto estamos hablando, que un entorno esto tiene sentido a partir de fábricas de 6 millones de euros, y estamos hablando que una fábrica con 10 líneas, con un RP de los Navision, SAP, SAGE, cualquiera de estos, puedes estar en plazos de 5 o 6 semanas para rodarlo. Pero porque la tecnología, todos los protocolos de comunicación se han estandarizado. Algo que hace 6 o 7 años era muy complicado. ¿Algo más? Bueno, pues voy a dejar paso a Raúl, que os va a comentar un poco desde el punto de vista
de usuario.